hecho, allí no habían 4 paredes. Actually, there wasn't any four Lo que walls. hizo que ese lugar se llamara casa de What made Dios that place be named fue lo House que of God sucedió allí. was when God said Si be Dios present. no está en este lugar, If God is not present, no lo vamos a llamar casa de we will Dios. not call it that. Es Once. que Él se quede en ese lugar. for him to Es stay. que Él habite en It's for ese him to lugar. abide Es in the que tú lo place. encuentres en It's ese for you to lugar. find him in Es that que tú place. llegues a ese lugar It's for you to come. sabiendo que aleluya. Quiero invitarte a que abra tu Biblia conmigo I want to invite you to open your Bible with me. en Génesis capítulo 28, Genesis chapter 28, verso 16. verse 16. Aleluya. Te adoramos, Dios. We worship you, God. Damos también la bienvenida a los que están conectados a través de nuestra página. We also welcome those on our page. Gracias por estar Thank you for being y present gracias por esperarnos con paciencia. and for waiting on us with Levantamos patience. nuestras manos y le damos la bienvenida a los que están conectados, a nuestros hermanos de Lift las our redes. hands to Gracias por estar con nosotros. greet those watching us through social media. Génesis 28, verso 16. Genesis 28, verse 16. Estamos ahí. Are we there? Entonces Jacob se despertó del sueño Then Jacob awoke from his sleep and said, y dijo: and he said, ciertamente el Señor está en este lugar surely the Lord is in this place, y yo no me di cuenta. and I did not know it. Pero también tuvo temor y dijo: And he was afraid and said, qué temible es este lugar. how awesome is this place? No es ni más ni menos This is none other que la casa de Dios than the house of God y la puerta and the gate del mismo cielo. of heaven. No hay más ni menos This is none other que la casa de Dios than the house of God y la misma puerta and the gate del cielo. of heaven. Siéntate y regálame unos minutos. Take your seat, give me a few minutes. Los versos The verses que hemos leído that we have read, se identifican bastante en mi vida. they identify in my life. Recuerdo los primeros pasos en el Señor. I remember my first steps in the Lord. Fue una historia que marcó mi vida. It was a story that marked my life. Me identifiqué mucho con este personaje I identified myself with this character porque en él encuentro tanta característica because in him I find so many characteristics que se alinean a mi persona. that align to who I am. Y si tú lo estudias, And if you study it, también verás que quizás se alinea a tu persona you también. will see that maybe it aligns with your En toda la character. palabra de Dios se caracteriza In all the word of God you characterize por encontrarse hombres by finding men que se parecen a ti y a mí. that seem like you and I, Hombres comunes common men que tuvieron altas y bajas. that had highs and lows. Pero lo más maravilloso But the best es thing que esos hombres is comunes that these common que men tuvieron quizá más bajas que altas, who had maybe more lows que than tuvieron highs, tantas fallas, who had so many tuvieron failures, encuentros gloriosos con had Dios. glorious encounters with Hombres God. que más allá de sus errores Men that beyond their errors marcaron un antes y un después marked the before and y after, marcaron un and precedente they marked the por lo precedence cual hoy hablamos de ellos. for which we talk of them Hombres que today. atrayeron a Dios, Men that attracted God, hombres que llamaron la atención de that Dios. called the attention of God. Eso me da esperanza. This gives me hope, Porque si un hombre siendo fugitivo, because if a man being a si fugitive, un hombre tras engañar a su if a hermano, man tricking his own si un brother, hombre que está a desesperado man that is desperate, puede llamar la atención de can Dios call the attention of y puede God, marcar un lugar and can mark a place con un nombre with a name que Dios mismo no lo había llamado, that God himself had not eso me called. da esperanza a This mí. gives me hope, Y espero que te dé esperanza a ti también. and I hope it can give you Porque hope, si hombres con tantos errores because if men with so many errors marcaron lugares marked en places los cuales Dios dijo amén, which God said el amen, cual Dios aprobó esos lugares, God approved these ¿qué no places, podemos hacer tú y yo hoy what can you and I a not do través de today nuestro Señor through Jesucristo? our Lord Jesus Hombres Christ? con errores Men with errors no conocieron a Jesús did not know y Jesus, marcaron but they marked lugares, places, marcaron
lugares They mark places donde las vidas where lives fueron transformadas. were transformed. Y hoy tú y yo And today you and I tenemos a Cristo Jesús. have Christ Tenemos Jesus, la relación con el Espíritu Santo. have the relationship with the Hoy Holy tú y yo Spirit. tenemos una ventaja Today you and I have que an podemos advantage superar a esos hombres. that we can No, surpass no es these men. una competencia, It's not a pero se competition, trata but it's about de una relación a relationship que va a marcar una diferencia that will mark a en difference aquellos in those que le sirven a Dios. who serve No God. se trata de ser perfecto, It's not about being pero perfect, sí se trata but it's about de conocer knowing quién es Dios, who God en is, quién tú has creído who you have y believed, ponerle and to place un nombre a name al lugar to the place donde tú conoces a Dios, where you know donde te God, encuentras con Dios, where you find yourself with donde God, Dios trata contigo. where God works with No you. importa tu situación, It doesn't matter your no situation. importa cómo te encuentres, It doesn't matter how you no find importa que seas perfecto, que no sea perfecto. doesn't matter if you're perfect es or que not. donde encuentras a Dios, It's where you find ese God, lugar it's a place tú lo defines. where you define. El lugar The place donde adoramos a Dios where we worship God no es un lugar cualquiera, is not just any place. no es un lugar más. It's not just El another lugar place. donde Dios se nos revela, The place where God el reveals lugar himself, donde Dios extiende sus favores hacia nuestras vidas, where God extends favors towards el our lugar life. donde abrazamos las promesas de The Dios. place where we hug the Alguien promises of aquí hoy God. tiene que saber Someone here has to que know ese lugar that this place no es un lugar más, is not just another. que ese lugar That this place no es un lugar cualquiera, is not just any no es place. la cocina de tu casa, It is not the kitchen no es of la your habitación de tu It's casa, not the room of your no es house. un lugar más, It's not just es another un place. lugar diferente, It's a different el place. lugar donde Dios se te revela, The place where God el lugar reveals donde himself. Dios sale a tu God encuentro, comes to el your lugar encounter. donde tú levantas tus The place manos, where you lift your hands. no es un lugar más. It is not just another place. A veces Sometimes queremos subestimar we want to underestimate ese lugar that place. y a veces, And sometimes, aún en predicaciones, even during messages, decimos no porque we say no y subestimamos el lugar. and we underestimate the Se place. tiene que tener cuidado You have to be careful con ese lugar with that place y entender and to understand que no es un lugar más, that it is not just another va más place. allá de una información. It is beyond the information. Se trata de una revelación. It's about revelation. Se te tiene que revelar It has to be revealed. porque eso sucedió con este hombre. Because this is what happened with this man. Y esto me da a entender And this gives me to que más understand allá de nuestra condición, that beyond our condition, cuando Dios se nos revela, when God reveals, trasciende nuestras vidas. our lives transcend. Este hombre This man se detuvo en cierto lugar stopped himself in a certain place, y estando allí descansando, and being there resting, él ignoraba qué lugar era ese. he ignored what that place was. Él creía que estaba en un lugar más. He believed he was just in another Para location. sorpresa de él, But to his own surprise, en ese lugar in that place, se le reveló Dios. God was revealed to En him. su condición, In his condition, en la condición en la que se encontraba, the condition which he found allí se himself le reveló Dios. in, there God revealed himself. Era fugitivo, He was a fugitive. había engañado a su He hermano, had deceived his le había brother. mentido a su He padre, had lied to his father. salió desesperado, He went out desperately. salió a buscar donde He esconderse ran to find a y hiding para place. sorpresa de él, And to his surprise, en ese lugar donde se in detuvo, the place where he detained allí himself, se le reveló el Dios de su padre. there the God of his father, Allí se le reveló there was el revealed Dios de su abuelo. the God of his Y grandfather. el Señor le dijo, And the Lord told him, ahí te voy a bendecir. I will bless you there. Allí te voy a dar There I will give you el lugar donde te encuentras. the place where you find El Señor yourself. le dijo, en ese lugar donde está, And the Lord told him, that place where you te are lo at, voy a entregar a I will ti. give it to you. En ese lugar Dios está extendiendo las promesas In that place God extends his que le había dado a promises su abuelo Abraham. that he gave to his grandfather Y cuando él Abraham. despierta de su sueño, And when he awakes from his dream, él dice, he says, cuán terrible es este lugar. how awesome is this place? Yo no lo
sabía. I did not know. Había pasado por alto que es este I lugar. had overlooked what this Y place él was. declara entonces And he que declares ese lugar that this no es place más que casa de Dios. is none other than the house of Oye, God. Dios no había llamado ningún lugar casa de él. God had not called any place his house. Fue este hombre It was this man quien por primera vez who for the first time llama a un lugar calls a place casa de Dios. the house of God. En toda la palabra de Dios In all the word of God, es el verso que más it trasciende is the verse that most transcends y que hace que un lugar trascienda and makes a place transcend como casa de Dios. as a house of God. No era un hombre que tenía una estrecha relación con Dios, It wasn't a man that had a great relationship with God. pero a partir de ese But momento from that moment on, su vida cambió his life changed porque Dios se le reveló. because God A revealed. partir de ese momento From that moment, ese hombre entendió this man understood que había una relación that there was a que él tenía relationship que construir con that he Dios had to y construct le with puso God. a ese lugar And he placed that, he named casa that de place Dios the house of y God puerta del cielo. and in the gate Wow. to heaven. ¿Por qué? Why? ¿Qué es lo que hace que un lugar What makes a place se llame casa de Dios? to be the house of God? Va más allá de lo físico, It goes beyond the va más physical, allá de las cuatro paredes. beyond the four walls. De hecho, allí no habían cuatro paredes. Actually, there wasn't any four Lo que walls. hizo que ese lugar se llamara casa de What made Dios that place be named fue lo house que of God sucedió allí. was what happened there. Dios se le reveló. God revealed Y lo que himself. hace que un lugar se llame casa de And Dios what makes a place be called the es house que of la God presencia de Dios is that in the presence of se God revele en ese lugar. is revealed in that Lo que place. va a marcar la What diferencia marks the en difference cualquier lugar in any place es que Dios esté en ese lugar. is for God to Si be Dios present. no está en este lugar, If God is not present, no lo vamos a llamar casa de we will Dios. not call it the house Si of Dios God. no se manifiesta en este lugar, If God doesn't no manifest lo in this vamos a place, llamar su casa. we will not call it Porque his lo que lo house. hace llamar su casa Because what makes it es called his que house Dios se revele, is that God se reveals himself manifieste He manifests en ese himself lugar. in this place. Pero no que se manifieste una vez, But not to manifest es once. que Él se quede en ese lugar, for him to es stay. que Él habite en It's ese for him to lugar, abide es in the que tú lo place. encuentres en It's ese for you to lugar, find him in es that que tú place. llegues a ese lugar It's for you to come sabiendo que, knowing that, convencido, convinced, seguro assured de que Dios that God está en ese lugar. is in the place. Es en ese lugar It is in that que Él place dice that he says que si tú lo buscas, that if you seek se him, dejará he encontrar. will let himself be found. Tú tienes que entender You have to understand que la casa de that Dios the house of no God es un lugar más, is not just another place. es el lugar de encuentros con It Él, is the place of encounter with him. es el lugar It's the place de conexión of connection entre la tierra between earth y el cielo. and heaven. Por eso Jacob lo llamó That's why Jacob called it puerta del cielo, the gates of heaven, porque vio que hubo una conexión en ese lugar, because he saw there was a connection in that que la place. tierra y el cielo se conectaron. That heaven and earth Y connected. lo maravilloso es que la escalera se extendió desde la tierra hacia el cielo, And it's amazing that the ladder extended from earth into heaven, no del cielo a la tierra, not from heaven into earth. porque es desde acá Because it is from que tú y here yo tenemos que conectar al that you cielo. and I have to Es connect desde to acá heaven. de la tierra It is from que here tú y on yo earth tenemos que provocar a Dios that we have to y provoke traer el cielo a este and to lugar. bring heaven to this Padre place. nuestro que estás en los Our cielos, Father who is in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be thy name. Venga a tu reino. Thy kingdom Es come. en este lugar It is in this que place tenemos que provocar that we must que tu provoke reino venga a la His tierra. kingdom to come to Alguien earth. adore a Dios. Someone worship God. Oh, bendito es el nombre del Señor. Blessed is the name of the Lord. Este lugar This place es el lugar is a place donde Dios habita, where God donde abides, Dios se revela, where God reveals donde himself, Dios se deja encontrar, where God lets himself be donde Dios found, se manifiesta, where God manifests, donde Dios dice where God says que vengan a Él to come los to que Him, están trabajados those who are weary y cargados and burdened, para Él for Him hacerlo descansar. to make them rest. Entonces, So then, si en ese lugar encontramos descanso, if in that place we find rest, no puede ser un lugar más. Tiene que ser algo más que
que otro lugar. It has to be more than just another Pero place. ese descanso, This rest ese descanso va más allá del descanso físico. goes beyond physical rest. Dice, y hallaréis descanso And you will find rest para vuestras almas. Y podrá ir a un spa, y podrá ir a un resort, y podrá ir a cualquier lugar de descanso, pero no te va a dar descanso. Cuando David escucha que su hijo murió, David pregunta a sus criados, a sus siervos, servants, ¿murió el muchacho? did the boy die? Y ellos le dicen apenado, And they say, ashamed, sí, murió. yes, he died. Y dice la palabra And the word says que David se fue a la casa de Dios. that David went to the house of Ahí God. está en segunda de Samuel. In 2 Dice, y Samuel. David se fue a la casa de Dios. And David went to the Su house of hijo God. acababa de morir. His son had just Y died. David And David se fue a la casa de Dios. went to the house ¿Qué of es God. la casa de Dios What para is ti? the house of Porque God? cuando nos llegan to you? momentos difíciles, Why in difficult en moments, vez de irnos a la casa de Dios, instead of going to the house ¿sabes of lo God, que David dijo? you know what David Que said? allí su alma sería pastoreada, there his soul would que be allí shepherded, Dios le daría descanso, that there God que would give him junto a rest, aguas de reposo that next to waters of confortaría su alma that would give his soul en strength aquel lugar in that place llamado casa de Dios. called the house of Yo estoy God. hablando de este lugar, I'm speaking del of this lugar place, donde te encuentras, the place where you que find tu yourself, alma puede encontrar descanso, where your soul can find a rest. todos los sedientos, To all events, a todos los sedientos, to everything, a todos los sedientos, to all those that are thirsty, venid. come. Ese es el lugar That is the place donde Él llama a los sedientos. that he calls the Él no va a thirsty. llamar a los sedientos que vayan a mi casa. He will not call the thirsty to go to my Él no va a llamar house. a los sedientos que vayan a tu He casa. won't call the thirsty to go to your A house. todos los sedientos, To all those who thirst, venid come a las aguas. to the waters. Venid sin dinero. Come without A money. todos los hambrientos, venid y comed. To those who hunger, come and eat. Y cuando nuestras almas se afligen, And when our souls are afflicted, entonces nos alejamos de la casa de Dios. then we distance ourselves from the house of God. Cuando es el momento para acercarnos. It is the place to come Cuando estamos close atribulados. when we're trialed, Cuando tenemos problemas. when we have problems. Hay una promesa There is a que promise entremos confiadamente to enter al confidently trono de la gracia to the throne of grace. para el oportuno. For the- ¿Sabes cuál es ese lugar? You know what is that Ese place? lugar es el altar. That place is the Donde altar. Él te está esperando. Where he is donde awaiting Él you. habita. Where he abides. Donde Él se encuentra. Where he finds donde himself. Él dijo, me dejaré encontrar. Where he says, "I will let myself yo be lo puedo found." buscar en mi habitación. I can't find him in pero, my room. pero las promesas de Él But his promises es en su casa. are in his house. Es en ese lugar It is in the que place un hombre entendió where man que no es understood un lugar más, that it's not just sino another que es place, la puerta del cielo. but the door of heaven. Dile al que está a tu lado, Tell the person estás next to en la you. puerta del cielo. You're at the gate of heaven. Estás en la puerta del cielo, mamita. You're in the gate of heaven. En la casa de Dios In the house of God es donde encontramos esperanza. is where we can find hope. Allí se fue David. Y estando David allí, And being David there, amar alguno mi corazón, my heart will fear no porque su evil, vara y su callado because his rod me infundirán and staff aliento. will give me hope. Aderezarán mesa delante de He mí. will sit me Pero at ¿dónde? the table. En Where? la casa de Dios. At the house of Porque God. cuando anduvo en el valle de Because sombra de when he was in muerte, the shadow of the valley ¿sabe of a death? dónde él se fue? Do you know where he Se went? fue a la casa de Dios. He went to the house of God. Y allí encontró And there he esa found dirección that direction que confortaba su alma. comforted his Allí soul. encontró There he found que la vara y el callado de Dios that the rod and le staff of God infundían aliento. gave him breath. Yo recuerdo I remember ya precisamente un año, precisely a year. yo estaba pasando por el valle de sombra de muerte I was going through the valley of the shadow of death. y
Lo que llegó un momento mi alma And what came a moment to my fue soul desear estar en la casa de Dios. was the desire to be in the house of God. Pero no en cualquier casa de Dios. But not any house Yo of quería God. venir a mi casa donde adoro a Dios. I wanted to come to my home Quería where I llegar worship al God. altar. I wanted to come to Que- the que- altar. quería recibir ese consuelo de Dios en I su casa. wanted to receive that Y comfort llegó of un God in His momento house. que mi alma se desesperaba. And there was a moment where my soul was Y yo desperate. tuve que venirme para acá. And I had to Porque come here necesitaba llegar al altar. because I needed to come Porque to en the el altar altar. Él dijo que Él nos va a confortar. Because in the altar he said Porque he en would el comfort altar us. Él dijo He said, que entremos confiadamente. let us enter Y yo confidently. necesitaba venir a la casa de Dios. And I needed to come Mi to the house alma of God. estaba afligida. My soul was Mi alma afflicted. estaba angustiada. My soul was anguished. ¿Sabe dónde fue que Asaf You know where Asaph entendió understood que no le servía a Dios en vano? that she did not serve God ¿Sabe in vain? cuándo fue que Asaf entendió You know when que Asaph el servirle a that Dios to serve God tiene una recompensa? has a reward. Fue cuando llegó al altar. It was when he came to the Mientras altar. estaba lejos del altar, And when he was far from the Asaf altar, había entendido Asaph had que en understood vano le había servido a Dios. that in vain he had served God. Yo no coincido I cannot conceive como un creyente how a believer puede estar lejos de la casa de Dios. can be far from the house of God. Yo veo creyente que se le hace tan fácil I see believers who so easily estar fuera de la casa de Dios. are far from the house of God. Yo no coincido eso. I don't understand. Cualquier pretexto And any pretext es una razón para no estar en la casa de Dios. is a reason not to be in the house of God. Cumplen años, It's their birthday, no van a la casa de Dios. they don't go to the house of God. Le llega visita, no van a la casa de Dios. People come and visit, they don't come to the house of God. ¿Qué más? What else? Se le daña el carro Their cars en la damaged semana. during the week, Entonces el domingo lo arreglan y no van a la casa de Dios. so they fix it on Sunday to not go to the house of ¿Qué God. más? ¿Qué más? Ayúdeme. ¿Qué más? Le dan overtime y They no get van a la overtime casa de Dios. And they don't come to the Tienen house que of ir al God. Walmart o al Zaraga, no van a la casa de They have to Dios. grocery shop and they don't go to the house of God. Ayúdeme, hombre. Deme más piedra para tirarle. Van a lavar porque trabajaron de lunes a sábado. They go to No a van bar a 'cause la they work casa from de Monday to Dios. Saturday. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ah? Las uñas. Se tienen que hacer las they uñas. have to do their nails. No van a la casa de Dios. So they ¿Qué don't más? go to the house of God. ¿Ah? Los partidos. The game is Va a on. jugar el equipo. Their favorite teams No van playing. a la casa de Dios. So they don't go to ¿Qué the más? house of God. Deme argumento, por favor. ¿Ah? ¿Qué más? El cumpleaños. The birthday. Ven a la casa a darle gracias, a celebrarlo a la casa de Come Dios. celebrate your birthday. Me at the house of nace el God. hijo. No voy a la casa de Dios. I won't go to the Pero house a of David God. se le murió el hijo. But David's son died. Y el mismo día que se le murió, And the same day he died, David se fue a la casa de Dios. David went to the y house of God. adoró a Dios. And he worshipped God. Y allí el Señor And there the Lord cambió su lamento en changed baile. his tears into En joy. la casa de Dios. In the house of God. Cambió su lamento He changed his lament en danza. into dance. En la casa de Dios. In the house of God. Hay alguien aquí. Is there somebody here? David dijo, David said, me alegraré, I will me rejoice. gozaré I will con rejoice los que me with dicen, those who tell me me duele la cabeza, my head's hurting. no voy a la casa de I'm not Dios. coming. Tú podrás tener una excusa mayor que la de David. You can have a greater excuse than David's. Se le murió el hijo. His son died. Jesús Jesus le enseñó a sus discípulos una parábola taught his disciples a parable. y le dice, And he tells them, el reino de los cielos the kingdom of heaven es semejante is like a un rey a king que su hijo se casaba whose son was getting married. e invitó a todos sus amigos He invited all his friends para que vinieran a la boda de su hijo. to come to the wedding of his son. Y Jesús dice And Jesus said que uno le mandó a decir that one told them que su hijo
that his son se casaría ese mismo día, would get married that same day, que no iba a poder llegar a that la he would boda. not be able to come. ¿Tienes razón, sí o no? Does he have a point? ¿Sí Yes o or no? no? ¿Sí o no? No le dé miedo. ¿Tienes razón, sí o no? Does he have a point or no? ¿Sí o no? Para nosotros sí. For us, yes. Dígalo. Say it. Para nosotros tiene razón. For us, it Su makes hijo se sense. casa His own son's getting married el mismo día que el hijo de rey se casa. the same day that the son of the king is married. Pero ¿sabe cuál es el problema? But you know what the Que problem cuando la is? excusa llegó al rey, That when the excuse came to the king el rey no la aceptó. did not accept it Porque es el rey. because he's the king. Es el hijo del rey. He is the son of the king. Y yo te digo una cosa. And I'm telling you Si something. Daniel se casa, If Daniel's getting o married, Emilna se casara, or Smyrna's getting married, y el presidente de Estados Unidos o el presidente de cualquier país me invita a la boda de su hijo, and the president of any of their kids is y getting es el married, mismo día, and it's the same day, Daniel o Esmirna, Daniel or vamos Smyrna, a suspender esta boda. we're going to suspend the wedding. Si el novio o la novia no quiere, If the bride or groom doesn't want, allá él. their problem. El presidente The a la president boda de su hijo. to the wedding of his Óyeme, son. óyeme. Listen, Yo no predico para que tú estés de acuerdo. I don't preach for you to Yo be in predico la agreement. palabra de I Dios. preach the word of God. Y la palabra dice And the word que el says rey no aceptó la excusa. that the king did porque not su accept hijo the era que se excuse casaba. because his son was getting married. Y te está hablando un hombre And we're talking que ha about a dejado a man su hija hospitalizada. who's left his para son and estar en la casa daughter de in the Dios. hospital to be in the house of God. O sea, yo no te hablo pluma de burro. I'm not talking about just anything. Para mí la casa de Dios For me, the house of está por God encima is above de everybody. de todos, Está por encima It's above. of everything. everything, todo, De everybody. De De todo todo el mundo. mundo. Y de todo. and everything. Está por encima It's above de everybody todo mundo and de everything. y todo. Por encima de mi esposa, sí, por encima de mi esposa. Even over your wife, yes, over Por my encima de wife. mis hijos, sí, por Over encima de your mis children, hijos. yes, over my children. ¿Sabes lo que dijo Jesús? You know what Jesus said? El que no amara es menos He who does not love less, a esposa, wife, esposo, husband, hijos, children, hijas, children, papá, father, mamá, mother, hermanos, brothers, hermanas, sisters, amigos, friends, amigas, friends. Otro le dijo, Others said, compré una yunta de bueyes he brought an ox carrier, y lo voy a probar ese día. and I will try it out that day. Dígale al rey que no puedo ir. Tell the king I cannot come. ¿Sabe qué dijo el rey? You know what he said? No tienes excusa. You don't have an excuse. Otro dijo, Another said, dígale al rey tell the king que tengo unos negocios que firmar ese I día have contracts to sign that day, y no puedo llegar. and I can't come. Oye, tú me llamas a mí Listen, you call me, y yo te digo, and I tell you, varón, tranquilo, que yo te entiendo. don't worry, I understand. Porque cuando llaman al pastor, Because when they call pastor, lo primero que dicen es, The first pastor, thing they usted say, me entiende. Pastor, you Y yo le digo, understand sí, me? yo te entiendo. And I say, yeah, I understand you. Pero ¿y Dios te entiende? But does God understand? ¿Sabe lo que esa parábola nos enseña? You know what this parable teaches Que us? ante Dios That before no God, tenemos excusa. we don't have an ¿Sabe lo que el excuse. rey mandó a hacer? You know what the king sent to this do? Vayan Go y destruyanlo a todos. and destroy them all. ¿Sabe qué es lo que pasa? You know what happens? Que el rey iba a estar de fiesta. The king is in Y celebration. cuando el rey está de And fiesta, when the king is el celebrating, rey concede favores a sus amigos. he gives favors to his friends. Lo que hacemos en la casa de Dios What we do in the house of God es fiesta al rey is celebration to the y king. tocamos su corazón And we touch his para heart que Él nos favorezca. for him to favor us. Nuestras excusas Our excuses, tenemos como que ponerla ante Dios. we have to place them before God. ¿Cómo es que lunes How is it that a Monday sábado to Saturday, yo no puedo ordenarme? I cannot order myself? Tú no vienes los miércoles. You don't come Wednesdays. Es ok. Fine. Ya eso yo me resigné. Allá tú con Dios. You and God now, 'cause I resigned. Los viernes, Fridays, como el viernes que pasó, like the Friday that tú passed, te hiciste ajeno a la casa de Dios. you made yourself a stranger to the Ok, house of eso God. allá tú. Okay, that's you. Pero el domingo, But Sunday, y tú y yo que nos llenamos la boca, el domingo es el día del Señor. and you say Sunday's the Lord's day, Pero el domingo te va a la Morelo a comprar. but Sunday you go grocery shopping. Y criticamos a los religiosos. And we criticize the religious. Y el religioso, And the religious el domingo. on Sunday, Mire,
A mi abuelo usted no le venía con cuento el Look, domingo. my grandfather, you couldn't tell him any stories on Mi Sunday. abuela ni hablaba el domingo. My grandma wouldn't speak. Y cuando cogía el camino para la iglesia, When she took the route to church, la saludaban en el camino. they would greet her on the Mi way, abuela My grandma y would be- seguía con su asunto ahí. and she was going. ¿Usted recuerda a una ancianita así? You remember old ladies like that? No hablaba They wouldn't speak hasta que no salieran de la iglesia. until they didn't come out of church. Y nosotros, And we, que tenemos al Dios vivo who have a living God y tenemos un lugar and the place donde podemos encontrarnos con Él. where we can find ourselves with Him, Señores, a veces hay que rogarnos para venir a la casa de Dios. sometimes you have to be begged to come to the house of God. Pero ¿cuál es el concepto? But what is the concept? Que es ahí donde tenemos que... That it is there that we have. Cuando Jacob entendió When Jacob understood que era ese lugar, what this place was, Jacob hizo un compromiso. Jacob made a Oh, pero commitment. aquí se me reveló Dios. Here God revealed Himself to me. Esto no es más que casa de Dios. This is nothing else than the house of Entonces God. Jacob hizo un compromiso So Jacob made a y commitment, comprometió a Dios and he committed para él God regresar a ese lugar. for him to return to this Cuando tú place. entiendes lo que es la casa de Dios, When you understand what is the es house of ese God, puente donde las vidas se salvan. it is the bridge where life is Es saved. ese puente donde los afligidos llegan a The Dios. bridge where the afflicted come to God. Los afligidos no van a mi casa, The afflicted don't come to es my a house. este lugar que llegan. They come here. No sé cómo yo, claro, So how, yo soy el templo del Espíritu of Santo, course I am the temple of the pero Holy yo tengo que Spirit, venir a la casa de Dios but I have to come to the house para of God que el Espíritu Santo que habita en mí so that the Holy Spirit that se abides in me manifieste en la casa de Dios can be manifested y in the house of toque a las God vidas que no conocen a Dios. and touch the lives that don't La know casa God. de Dios The house of God es el lugar is the place que Él mismo llamó that He Himself casa de called oración. the house of prayer. Fue en ese lugar It was in that place donde Dios escuchó a una mujer where God heard a woman que no tenía hijo. who did not have children. Y dice la palabra And the word says que con aflicción del alma that with the affliction of the soul, lloró. she cried. ¿Sabe dónde? Do you know where? En el altar. At the altar. Ahora mismo, Now, right now, alguien está muriendo someone is dying por adorar a Dios to worship God y no tener un lugar. and not having a place. Ahora mismo, Right now, en China, in China, en Sur Corea, in South Korea, North Korea, en los países musulmanes, in the Islamic cientos de countries, creyentes hundreds of believers se están reuniendo a escondidas are coming together para hidden adorar a Dios, to worship God sin poder abrir su boca, without being able to open their sin mouths, poder gritar como tú y yo podemos without being able hacerlo. to shout as you and I do Ahora mismo, right now. y tú y yo tenemos And you and I have la libertad the liberty de tener un lugar. to have a place. Y si vienen a molestarnos, And if they come to bother us, llamamos a la policía. we call the Y la police. policía viene And the police y come nos protege. and they protect us. Pero ellos allí, But they out there, la policía es que lo persigue. the police are the El ones who chase gobierno them. lo The persigue government chases them. y le niega congregarse. And they deny the congregate. Entonces tú y yo So you and I tenemos la libertad have the liberty de tener un lugar to have a place llamado casa de Dios. called the house of God. Yo creo que eso hay que aprovechar. I believe this has to be Entonces, taken la advantage. casa de Dios So the house of God es el lugar is a place de encuentros con of Dios. encounters with Him. Segundo, Second, la casa de Dios the house of God es el lugar donde encontramos consuelo para nuestras almas, is the place we find counsel for our souls, donde nuestras almas son confortadas. where our souls are confronted. David David fue al altar a confortar su alma. went to the altar to confront his soul. La casa de Dios en tercer lugar The house of God in third es el place lugar donde invocamos a is the Dios place where we invoke y Él God nos escucha. and He hears us. Escuchó a Ana He heard Anna y Dios hizo memoria and made memory de su oración. of her prayers. Y en último lugar, And then last place, la casa de Dios the house of God, es ese lugar it is the place donde tú y yo where you and I somos bendecidos are blessed y somos and salvados. saved.
Porque allí envía a Dios. Because there God Oye, sends. como dice, mirad cuán Listen, bueno. look how great. Ponte sobre tus pies. Mirad cuán bueno. Get on your feet. Look how great Y cuán delicioso and es how sweet it is. habitar los hermanos juntos. It is for the brothers to abide Usted y together. yo podremos hacer un culto de oración en un hogar. Because you and I can make a prayer in a place, Pero ese es un día but it is a day donde nos congregamos where we juntos congregate together y en armonía. in harmony. Es en la casa de Dios. It is in the house of Dice, God. porque allí envía It's Dios because there God sends bendición blessing y vida and eterna. eternal life.